Tenía 11 años, yo empecé a sentirme como mal, era como una mezcla de tristeza con ansiedad. Entonces mi mamá me dijo, bueno, ¿qué te pasa? Cuéntame. Entonces ella me dijo, no, tenemos que ir a psicólogo. Hola a todos, para los que no me conocen, mi nombre es Jessica y hago parte de Sentipensante. Hoy vamos a hablar sobre un tema que a todos nos ha pasado y es sobre la ansiedad. Para empezar, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es un estado mental de inquietud y de inseguridad. Podemos sentir ansiedad ante una evaluación, sentir ansiedad al hablar ante el público, podemos sentir ansiedad cuando vamos a pasar sobre un puente muy alto. Podemos sentir ansiedad viendo un ratón, viendo una araña, viendo una abeja. Podemos sentir ansiedad en muchas situaciones. La ansiedad es algo totalmente normal. Todos los seres humanos hemos sentido ansiedad. ¿Qué es lo que tenemos que detectar aquí? Cuando la ansiedad se ha vuelto ya algo patológico, algo que nos está afectando muchas más cosas. La ansiedad es muy similar al miedo. Se puede dar frente a una amenaza, ya sea real o una amenaza imaginaria. ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? Entonces vamos a mirarlos por los 3 canales de respuesta que nosotros como seres humanos tenemos. La primera, a nivel fisiológico. ¿Qué sentimos cuando tenemos ansiedad? 1, nos sudan las manos. 2, se nos acelera más el corazón. 3, la frecuencia en la que respiramos es mucho más rápida. 4, podemos sentir inquietud en nuestras manos, en nuestras piernas. Por el otro canal, tenemos en la parte cognitiva. ¿Qué pensamientos tenemos cuando tenemos ansiedad? Normalmente, cuando sentimos ansiedad, solemos tener esos pensamientos anticipatorios hacia un evento futuro. Podemos a veces mirar no solo lo positivo, sino todo lo negativo. Podemos tener pensamientos como me voy a caer, me puedo hacer daño, esto es peligroso, ¿qué va a pasar? Y si hago esto, ¿qué pasa? Y por el otro, la respuesta conductual. Podemos quedarnos en silencio o podemos expresarlos, gritar, podemos de pronto llorar. También podemos salir corriendo o quedarnos congelados, y más o menos estos son los síntomas que podemos presentar cuando tenemos ansiedad. ¿Qué pasa aquí? La ansiedad, como les decía al principio, es algo normal. A lo largo de la historia a veces discriminamos que hay ciertas emociones que son negativas y no, todas las emociones son necesarias. La ansiedad es una de ellas. La ansiedad nos permite evitar algunos peligros, es un estado mental donde nos ayuda a estar alertas ante peligros que pueden estar presentes. Por eso mismo, el principal objetivo de este video es que empecemos a quitar esos paradigmas sociales que nos han dicho la ansiedad es negativa, tú no puedes sentir ansiedad, y no, la ansiedad es totalmente buena, nos ayuda a responder de una manera más efectiva. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que a veces la ansiedad se vuelve patológica, se vuelve algo que no nos deja vivir, que nos está impidiendo de pronto sentir otras emociones y nos quedamos centrados en la ansiedad. Nos está afectando nuestra área académica, profesional, familiar, personal, social, y ahí es cuando se convierte en una ansiedad patológica. Para tenerlo más presente, hoy les voy a contar una experiencia de mi vida de cuando he sentido como tal ansiedad. Bueno, entonces les voy a contar. Personalmente, a mí me da miedo o siento ansiedad cuando estoy frente a situaciones que me van a evaluar. Les voy a poner el caso, no sé, una entrevista de trabajo. Entonces, cuando sé que tengo que competir por eso, porque quiero estar en el lugar y ganar como tal y pasar la entrevista de trabajo, normalmente me pongo ansiosa. Entonces, ¿qué empiezo a sentir? Apenas me dicen como, bueno, tienes una entrevista de trabajo. Entonces se me acelera el corazón, digo como, bueno, tengo que prepararme, seguridad en mí misma y demás, pero fisiológicamente me afecta, ¿sí? Entonces empiezo de pronto a sudar un poco más, siento que el corazón está palpitando más rápido, siento un vacío en mi estómago. Y normalmente, ¿qué conductas hago? Empiezo a investigar, empiezo a hacer muchas cosas para de pronto tener mucha información precisa para la entrevista.
Esta ansiedad en cierta manera es buena porque me está ayudando a producir cosas, a ser más efectiva y de pronto tener unos resultados esperados en la entrevista. Por otro lado, ¿cuándo es la ansiedad patológica? Esta ansiedad se puede dar de muchas maneras. Una de ellas es, no sé, las fobias. También se puede dar en una ansiedad generalizada, que es como tal las personas que son muy ansiosas a toda hora. Y esto, como les decía, puede perjudicar otras áreas de nuestra vida. Como fue en mi caso personal, tenía 11 años y en ese momento como que tuve una discusión con mis amigas y como que nos peleamos y como yo las quería mucho y era muy afectiva, pues como que ese desprendimiento fue de pronto un poco duro. En ese sentido, yo empecé a sentirme como mal, era como una mezcla de tristeza con ansiedad. Entonces yo lloraba, me sentía triste, me sentía también ansiosa y mi mamá empezó a decirme como, bueno, yo te veo mal, ¿qué pasa? Y yo me quedaba callada, que ese es otro inconveniente que podemos presentar. ¿Por qué? Porque estamos incubando como tal toda esa ansiedad. Y el hecho de que acumulemos y acumulemos esa ansiedad va a hacer que vamos a responder de manera más fuerte ante eventos de pronto ya muy pequeños. Entonces a veces podemos estar ansiosos y en algún momento llega algo muy sencillo que a veces uno dice, uy, ¿por qué respondí así si yo estaba bien? Y es porque nos guardamos y nos guardamos y nos guardamos esas emociones y no las exteriorizamos con alguien que nos pueda brindar como tal una mano ayuda. En este caso entonces mi mamá me dijo, bueno, ¿qué te pasa? Cuéntame. Entonces ella me dijo, no, tenemos que ir al psicólogo, tú estás ya mal, porque pues me empecé a enfermar. Y eso es muy característico también. A veces cuando tenemos ansiedad como que no medimos otras cosas y nos empezamos como tal a enfermar del cuerpo, de la salud, ya sea del estómago, gripa, se nos bajan como tal las defensas. En ese tiempo entonces yo me empecé a enfermar más y mi mamá me dijo, no, nos tenemos que ir al psicólogo. Entonces yo, no, pero el psicólogo es de locos y como tal esos esquemas que a veces tenemos de si voy al psicólogo es porque estoy loca. Y era de pronto una ansiedad que no la había manejado de la mejor manera. En este caso yo empecé como a focalizarme en cosas como, o sea, me sentía mal, me sentía miedo, no quería de pronto a veces ir a estudiar y bueno, y me focalizaba como tal en cosas que a veces no tienen como su relevancia. En este caso pues busqué ayuda y esta persona me orientó, me ayudó y ella fue cuando yo empecé a hablarle a mi ansiedad. Entonces decía como, bueno, ya empecé como a racionalizar un poco la situación y no me empecé a dejar y a manipular más por mis emociones, sino yo dije, ok, la emoción es necesaria, la emoción va a pasar, la emoción va a bajar, pero tengo que empezar a tomar el control de mí. Ahora actualmente me siento más tranquila, no he vuelto a tener como de pronto ese episodio, como ese momento que yo dije como no, o sea, esto es tenaz, y más que en ese momento estaba pues empezando la adolescencia, entonces como que todo se combinó, pero ya ahorita me siento mucho mejor y se pueden aplicar muchas estrategias más. Por eso yo hoy te quiero hacer la invitación. 1, si tú estás pasando por ese momento difícil en tu vida que no has podido controlar esa emoción, busca ayuda. Busca ayuda de algún ser querido, comenta lo que estás sintiendo, no guardes esa ansiedad, no la acumules para que después explote y tengo que buscar ayuda. Le comentas a alguien de tu confianza y si es necesario evalúalo, ve a un profesional. 2, si hay tratamientos eficaces. Hay muchos tratamientos que nos pueden ayudar para la ansiedad y te lo digo porque lo viví y me ayudó. He tenido personas conocidas y muy cercanas que han tenido estos episodios y han buscado ayuda y se ha visto la mejoría. Obviamente aquí es que a veces queremos los cambios inmediatos, entonces ya fui la primera vez, ya me sentí mejor y no, esto es un proceso porque tenemos que empezar a trabajar en cosas que nos generan miedo, entonces empezamos a generar cierta aversión a ciertas cosas y el cambiar eso pues cuesta un poco. Y 3, te invito a que regules tu ansiedad. Si es algo normal, como les decía, que podemos enfrentar todos, hay diferentes técnicas que nos pueden ayudar. La respiración, la relajación, el cambio de pensamientos negativos. La más importante es el afrontar sin evitar. Normalmente la ansiedad, ¿qué es lo que hace?
nos encierra en una burbuja y hace que nosotros evitemos ese estímulo que nos genera cierta inquietud y cierto miedo y cierta ansiedad. Por ejemplo, si le tengo miedo a hablar en público porque cuando tenía, no sé, 10 años, se burlaron cuando yo estaba haciendo una exposición y desde ahí empecé a tenerle miedo porque qué dirán, qué estarán pensando y demás. En ese sentido empiezo a evitar. Entonces no, ¿quién quiere pasar a hablar en público? Yo nunca levanto la mano, agacho la mirada y no quiero enfrentarme a esta situación. Cuando tú te enfrentas a esta situación te vas a hacer muchísimo más fuerte y eso es bueno. Y ese fue como tal el video de hoy. Espero que les haya gustado, que lo puedan compartir a esas personas que pronto ustedes saben que les puede servir este video, que podamos seguir hablando un poco más a fondo de la ansiedad, porque hablar de la ansiedad es un campo muy grande, ¿sí? Hay mucho tipo de ansiedades, muchas formas de manejarlo, muchas técnicas que le sirven a una persona pero a otras no. Bueno, y espero que sigan muy conectados a Sentipensante, que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube para que ustedes puedan estar al tanto de estos temas que son de su interés, que les sirve para su inteligencia emocional. Nos vemos para una próxima oportunidad. ¡Chao!